Noche saludo a cada uno de los vecinos, a cada uno de los que puede escucharme a través de este sonido. Un saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero en esta preciosa noche compartir un momento la palabra de Dios con cada uno de los oyentes hasta donde llegue el sonido, y también saludar a aquellas personas que se unan a la transmisión por medio del TikTok en esta preciosa noche. Así que quiero compartir la palabra de Dios, y la palabra que estaré leyendo en esta noche para cada uno de los que me pueden escuchar a través de este sonido, la encontramos en el libro del Génesis, capítulo 7, verso 1. Y dice la palabra de Dios, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 7, 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esa es la palabra que quiero compartir en esta preciosa noche, y a la reflexión le he titulado Salvos por la fe en Jesucristo. Así es que yo sé que más de una persona en esta noche me puede escuchar. Quizás a alguien por ahí le puede incomodar, pero solo queremos compartir la palabra de Dios con usted, la bendición de Dios con usted, y que se dé cuenta que Dios lo ama de una manera especial, como nadie lo ama jamás, como nadie le ha amado jamás. Dios lo ama de una manera tan poderosa y le sigue dando la oportunidad, el tiempo, para que usted tome la decisión de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, quien será grande en misericordia para perdonarle sus pecados. Ahora bien, llega un momento que la raza humana se multiplicó en la tierra, pero así como la raza humana se multiplicó sobre la faz de la tierra, también juntamente con la gente, con el ser humano, la raza humana, la maldad creció abundantemente, de tal manera que llegó hasta la presencia de Dios, y Dios tomó una decisión de ponerle fin a todo ser vivo que estaba sobre la faz de la tierra, desde el hombre, la bestia, el animal, el reptil, todo lo que se movía sobre la faz de la tierra. Y llegó un momento que Noé, Dios habló a Noé, porque en toda aquella generación de miles y miles de seres humanos, de personas, solo Noé y su familia, es decir, solo Noé y sus hijos, su esposa, eran personas justas, temerosas de Dios, apartadas del mal, ya que Noé vivía en medio de una generación tan pecadora, tan mala, tan perversa contra Dios. Pero Noé y su familia, Noé como padre de familia, como cabeza de hogar, se mantuvo cerca de Dios, dando el ejemplo, honrando a Dios y con temor a Dios reverente delante de toda aquella generación.
Y Dios, viendo la justicia, la fe de Noé, Dios hace un pacto con Noé. Dios hace un trato con Noé. Dios habla a Noé y le dice que va a destruir por medio de un diluvio a toda esa generación. Y le dice que prepare un arca de madera de acacia, y le dio las medidas, todos los detalles de esa construcción, porque por medio de esa arca, o en otras palabras, de un barco, vamos a hablar que Dios le pide que construya un barco, una embarcación, un barco, y por medio de ese barco salvar a todos aquellos que pusieran su fe en Dios, que creyeran en Dios por medio del mensaje de Noé. Ya que antes del diluvio, los seres humanos llegaron a vivir casi 1000 años. Casi 1000 años, 969 años. Pero por causa de la maldad, Dios fue cortando los años en la vida de las personas, de tal manera que Dios dice: los años que les dejaré vivir sobre la faz de la tierra serán 120 años. 120 años. Y durante ese tiempo Noé estuvo trabajando. Noé no vaciló. Noé le creyó a Dios, tuvo fe. Y desde que Dios le da la orden que construya un arca, porque va a enviar un diluvio sobre la faz de la tierra, el cual eran 40 días y 40 noches de lluvia, Noé comienza a construir un arca y comenzó a trabajar él y su familia. Me imagino que fue un trabajo enorme, un trabajo tremendo, muy duro, pero Noé le creyó a Dios. Noé trabajó duro por construir ese barco en el cual Dios iba a salvar a él y a su familia y a todos aquellos que creyeran en él. Pero resulta que después de muchos años, Noé termina el trabajo que Dios le ha encomendado, termina de construir esa arca, y el asunto es que en todo ese tiempo nadie quiso atender a la voz de Dios, nadie quiso escuchar el mensaje que Dios enviaba a través de su predicador llamado Noé. Y de tal manera que Dios viene en el capítulo 7 del libro del Génesis, verso 1, Dios toma la decisión de ponerle un final al tiempo que Él le dio a aquella generación para que se arrepintieran, ya que Dios les dio oportunidad, muchos años, 120 años se cree teológicamente, que Dios esperó, que Noé les predicó, y mientras predicaba Noé, también trabajaba, construía aquel tremendo barco, enorme embarcación, pero sin embargo nadie quiso atender al llamado de Dios por medio de ese hombre llamado Noé. Y Dios decidió ponerle fin a aquella generación. El propósito de construir esa arca era para salvarlos. Era para que el hombre escapara, para que aquella generación se arrepintiera. Eran cientos de miles de personas, pero no quisieron escuchar la voz del Dios Todopoderoso por medio de Noé. Y de tal manera que Dios pone un fin. Y en el capítulo 7, verso 1 de Génesis, dijo Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Toma la decisión Dios de cumplir su palabra, de ponerle fin y de comenzar el juicio que Él había decretado. Y le dice a Noé: es por demás
Ya les di, en otras palabras, ya les di mucho tiempo a esta generación para que se arrepientan y no han querido escuchar. Así es que he tomado la decisión de destruirlos, pero entra tú en el arca, tú y tu casa. Es decir, 8 personas, incluyendo a Noé y a su esposa y las mujeres de sus hijos y sus hijos, que eran 3 hijos, 3 nueras. Gloria al nombre del Señor. Y él y su esposa. Y le dice: entra tú y tu casa, es decir, tu familia, tus hijos, tus nueras, porque solamente a ti te he visto justo en esta generación delante de mis ojos. En otras palabras, he decidido destruir, pero por tu justicia, por haberme creído, por haber puesto tu fe en mí, por no haberme desechado, por no haber desechado mi palabra, sino que la creíste y la obedeciste, tú y tu familia. Por esa justicia que pusieron ustedes, que recibieron ustedes por medio de la fe en mi palabra, en mí, hoy yo los voy a salvar. Entren al arca, porque ese será el medio por el cual yo los voy a salvar a ustedes. Y juntamente con ustedes hagan entrar 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales inmundos, impuros, para preservarles la vida y que después del diluvio ellos puedan seguir procreándose, pueden seguir llenando la tierra, reproduciéndose. Así es que entró Noé y su familia, y entraron 7 parejas de los animales limpios, ya sea animales o aves. La hembra y el macho entraron al arca, y desde ese momento comenzó a llover sobre la faz de la tierra. Pues dice la Biblia que quizá la gente no creían que Dios enviara un diluvio, porque hasta ese entonces nunca había llovido sobre la tierra. Dios lo que hacía era que hacía brotar agua de la tierra y regaba la superficie de la tierra para que produjera los alimentos, los frutos, para que se diera el campo. Pero llover desde los cielos nunca. Pero desde ese momento Dios dice que abrió las cataratas de los cielos y las puertas del gran abismo se abrieron. O sea que comenzó a llover desde los cielos. Haga de cuenta que desde los cielos fueron como cascadas que comenzaron a caer sobre la tierra, y en la tierra se abrió el mar y la tierra se abrió y comenzó a brotar agua. O sea que comenzó a brotar agua desde la tierra y también desde el cielo. Comenzó a llover, a llover y a llover, de tal manera que llovió 40 días y 40 noches. Eso es lo que la Biblia testifica en cuanto al diluvio en tiempos del patriarca Noé. Y llovió día y noche sobre la faz de la tierra, y el mar se abrió. Las puertas del abismo se abrieron y comenzó a llenarse la tierra de agua. De tal manera que la Biblia dice que para que no sobreviviera nada sobre la faz de la tierra, Dios hizo que el agua cubriera los montes más altos, es decir, las montañas más altas, los picos más altos. Dios hizo que se cubrieran 15 codos más, de tal manera que nadie pudiera sobrevivir a aquel juicio que Él había enviado. Si en las montañas más altas habían árboles altos, Dios cubrió hasta el último árbol para que nadie se aferrara a ese árbol, a esa montaña, y sobrevivir. Y así Dios cubrió totalmente la tierra con agua, porque era el juicio que Él había determinado, por cuanto aquella generación hizo caso omiso, omitió la palabra de Dios, no quiso escuchar a Dios, y Dios acabó con ellos de esa manera. Ahora una pregunta: ¿Dios es malo?
o Dios se complacía en destruirlos, se deleitaba el corazón de Dios en arruinarlos, en destruirlos de esa manera. No, la respuesta es no, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, porque Dios es justo. Dios les habló por 120 años que se arrepintieran, pero no le quisieron escuchar. Al contrario, aumentaron sus maldades, aumentaron sus pecados contra Dios, pues la tierra estaba llena de violencia, la tierra estaba llena de pecado, de desobediencia. El homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, el homicidio, el asesinato, el robo, la rapiña, era el alimento de esa generación. Lo practicaban día y noche y no querían nada con Dios, pero Noé se pudo mantener con temor a Dios en medio de esa generación, y por tanto Dios los salvó por medio de esa arca que él mismo construyó. Pero Dios no se complació en destruirlo, porque Dios siempre que va a derramar un juicio, Dios siempre habla, Dios siempre levanta a alguien para que anuncie, para que dé el aviso, para que alerte a la sociedad, a la humanidad. Y ahí estaba Noé, el que daba la alerta, el que avisaba, el que anunciaba que venía un juicio, pero que también había un medio de salvación que era el arca, pero lamentablemente no le quisieron creer. Y como la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Dios cumple su palabra. Dios les dio 120 años de oportunidad, imagínense. Dios no les dio un par de días, les dio 120 años de espera y no quisieron escuchar. Si esta generación hubiera escuchado a Dios, Dios los perdona y posiblemente no hubiera enviado ese diluvio. Porque hay un ejemplo en una ciudad que se llamaba Nínive. Dios envió un profeta que era rebelde llamado Jonás. Y después de haberlo procesado y de haberlo pasado por una dura prueba, Jonás entendió y fue a predicar a Nínive, que era gente enemiga de ellos, enemigos de él, y por eso no quería predicar en Nínive. Pero Dios lo mandó y él fue de mala gana, pero fue a predicar y entró por aquella ciudad que era enorme, donde había más de 120,000 personas en esa ciudad. Comenzó Jonás a decir: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y de esa manera la palabra del profeta era escuchada por la gente, y la gente lo fue transmitiendo el uno al otro hasta que llegó a oídos del rey. Y el rey, gloria a Dios, escuchó a Dios. El rey, cuando se da cuenta que hay un profeta hebreo, judío, que anda diciendo que el Dios de los cielos iba a destruir la ciudad, el rey tuvo temor. El rey creyó a la palabra de Dios por medio del profeta y se despojó de su trono real, de sus ropas reales, y se vistió de silicio, de ropas ásperas, botó la corona y se sentó en ceniza y proclamó un edicto en toda la ciudad: que nadie comiera ni bebiera durante 3 días, ni animales, ni personas, ni niños de pecho. Todo el mundo a orar, a clamar, a lamentarse, a llorar en ayuno y oración, pidiendo perdón. Y el rey dijo: quizás Dios se arrepienta y no nos destruya. Y luego en el capítulo 3, en los últimos versos, encontramos que el Dios que les había dicho que los iba a destruir dentro de 40 días, vio lo que el rey y toda la ciudad hizo, que se arrepintieron, se volvieron del robo, de la maldad, de la violencia, de la rapiña, y volvieron a buscar el bien, el temor a Dios, la justicia, la verdad, la rectitud, el amor. Dios vio el arrepentimiento de ellos y Dios se arrepiente y no los destruye. Dijo Dios: no los voy a destruir, me arrepiento de haber dicho que los iba a destruir, los voy a perdonar porque se han arrepentido, y no los destruyó. Pero se cree que 100 años después Nínive fue destruida porque volvieron a darle la espalda a Dios. Pero en ese tiempo de Jonás Dios los perdona,
Porque aunque Dios decrete un juicio, por muy merecedores de castigo, de juicio que nosotros seamos, pero cuando reconocemos que Dios es justo, nos volvemos a Él y comenzamos a practicar la justicia de Él, y comenzamos a amar y comenzamos a obedecerle, su ira se convierte en amor, en perdón, en misericordia, y en vez de destruirlo, nos da vida, nos salva. Es por eso que digo que Dios no se complació, ni se deleitó, ni tomó placer en destruir a los del diluvio, a los del antidiluvianos. Gloria al nombre de Jesús. Pero ellos fueron destruidos porque se mofaron de Dios, se burlaron de Dios y no quisieron nada con Él. Ahora bien, ¿qué representa el arca? Hablando metafóricamente o espiritualmente, simbólicamente, esa arca salvó a Noé y a su familia y a miles de animales, limpios e impuros. Pues esa arca, usted lo sabe, que representa a Jesucristo mismo. Dios le dio como 120 años a esa generación para que se arrepintiera. Y nadie lo hizo, solo Noé y su familia. Y Dios le dijo en Génesis 7:1, entra al arca tú y tu familia, porque solo a ti y a tu familia les he visto justos delante de mí en esta generación. ¿Cómo Noé consigue la justicia? ¿Cómo Noé consigue salvar él, su vida y su familia? Y ser llamado por Dios justo. Bueno, ninguno de nosotros tiene méritos para ser justo por su propia cuenta. Nosotros somos pecadores de naturaleza. Nacimos con el pecado original, independientes de Dios, desobedientes a Dios, viviendo nuestra propia vida. Pero sin embargo, Noé se gana la justicia de Dios, voy a decir, se gana por medio de la fe, no porque él haya hecho mérito, solo le costó a Noé creerle a Dios, creer en la palabra de Dios, creer que Dios será justo, creer en la verdad de Dios y obedecerla. Así es que nadie de nosotros es justo por sus propios méritos, por sus propias fuerzas o cosas que haya hecho. La justicia de Dios viene por la fe. Noé fue justificado por Dios y salvado por la fe que él puso en Dios. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia, así como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que somos justificados no por obra de la ley, sino por la fe en la palabra de Dios. En nuestro contexto somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Noé le creyó a Dios y le obedeció a Dios y amó y honró a Dios en esa generación. Y Dios le dice, solo a ti te he visto justo. En otras palabras, solo tú me has creído. Solo tú has sido capaz de obedecerme y de amarme y de reverenciarme y de respetarme. Solo tú pusiste en práctica mis mandamientos. Así es que hoy entra el arca, tú y tu familia, porque los voy a salvar. Y en Noé entró el arca y los animales limpios e impuros entraron al arca y Dios se encargó de cerrar la puerta. Pues la Biblia no dice, pero es lógico pensarlo, que una vez que comenzó a llover, que comenzó a crecer el agua sobre la faz de la tierra y que los hombres comenzaron a darse cuenta que el mensaje de Noé era verdad, me imagino que muchos llegaron a decirle, Noé, ábrenos la puerta, queremos entrar al arca. Pero aunque Noé quisiera salvarlos, posiblemente allí andaban buscando por salvar su vida sus vecinos, sus vecinas, personas que vivieron con él muchos años,
Posiblemente él hubiera tenido compasión de ellos y meterlos al arca, pero Noé no cerró la puerta del arca. Dios se encargó de cerrarla, por lo tanto Noé no estaba autorizado de abrirla, y aunque quisiera no podía, porque la mano de Dios había cerrado el arca. Así es que nadie podía entrar al arca. Cuando el arca estaba abierta, había chance de que mucha gente entrara y se salvara, pero una vez que se cerró la puerta ya no había oportunidad, porque la mano de Dios, esa mano poderosa, había cerrado el arca de tal manera que ya no había oportunidad. Me imagino que comenzaron a gritar: hoy sí creemos, hoy sí creemos, Noé, ayúdanos, dile a Dios que nos perdone. Lamentablemente estaban fuera de tiempo, porque Dios siempre ha establecido un tiempo. 120 años les dio de tiempo y no creyeron. Igual que hoy hay un tiempo, pero un día muchos estarán fuera de tiempo y ya no habrá oportunidad. Usted que me oye, vecino amado, en esta noche, hasta donde llega este sonido, todos aquellos que se han conectado a la página de TikTok y que están allí conectados, si no tienen a Cristo Jesús, ahorita estamos a tiempo. Así como Noé fue justificado por la fe que puso en Dios, quiero decirle que usted y yo también seremos justificados por la fe en Dios. No por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pues quien cumplió la ley se llama Jesucristo. Y ahora solo nos resta creer en el Hijo de Dios, venir a sus pies arrepentidos y humillados, y comenzar a vivir de acuerdo a su palabra, y esperar en su regreso o en la muerte. Romanos capítulo 5 verso 1 dice: gloria al nombre de Jesús. En la santa palabra, Reina Valera del 1960. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oiga, si usted no tiene a Jesucristo como Señor en su vida, quiero decirle que en pecado está condenado, pues Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahorita usted que me oye y me ve, usted que puede escuchar y ver, que puede razonar, discernir entre lo bueno y lo malo, que todavía tiene aliento de vida en su nariz, que todavía palpita su corazón en su pecho y tiene conciencia del tiempo en que estamos viviendo y de lo que yo estoy diciendo. Aunque usted esté condenado por su pecado, porque la paga del pecado es muerte, si usted hoy cree a Cristo Jesús y lo invita a su corazón y lo hace Señor de su vida, Dios hoy mismo lo perdona y le imparte su justicia a usted, que no lo merece, pero Él es grande en misericordia, le imparte justicia, su justicia, es decir, lo perdona y lo declara su hijo, su hija, y lo declara inocente delante de Él, sin culpa de pecado, para que se cumpla Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede ser justificado. Usted puede ser justificado ahora mismo por la fe en Jesucristo, así como Noé puso su fe en Dios. Hoy usted puede poner su fe en Jesucristo y ser justificado por Dios, no porque lo merezca, sino porque Dios es bueno. Dios honra la fe de aquellos que le creemos.
¿Y cuál es la fe en Él? Creer que Él es el Hijo de Dios, que es el único Salvador, que fuera de Él no hay vida eterna, que Él es el Mesías, el enviado del Padre, que vino hace más de 2000 años a morir en una cruz del Calvario, donde derramó su sangre, donde derramó toda su vida por amor a nosotros, y que fue sepultado, pero que un domingo por la mañana Dios le resucitó de entre los muertos y ascendió a los reinos de los cielos y se sentó como Rey de Reyes y Señor de Señores a la diestra del Padre, como gran sumo sacerdote según Hebreos, para interceder por nosotros, como un gran abogado que pelea por nosotros, que nos defiende a nosotros ahora mismo. Si usted tan solo cree que Cristo es su Señor y lo invita a su vida, ahora mismo Dios lo justifica por medio de Cristo, por medio de la fe, y lo hace su hijo, su hija, lo perdona, lo levanta y lo restaura. Y si muere, está en las manos de Dios. Si suena la trompeta, estamos en las manos de Dios. Ahora yo le dije hace unos minutos que el arca es Cristo. Esa arca simbolizaba a Cristo, porque todo el Antiguo Testamento era sombra del Nuevo Testamento, era sombra de lo real. Todo aquello que se hacía en el Antiguo Testamento, sacrificios y de todo, apuntaban a Cristo Jesús. Aleluya. O sea que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Todo apuntaba al sacrificio de Cristo, al Salvador del mundo, al Mesías verdadero, al Cristo verdadero, al Hijo de Dios que ha venido a rescatarnos y a salvarnos. Pero es necesario poner la fe en Él. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Por eso Juan en el capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero en el verso 18 sigue diciendo: y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Pero Dios sigue dando tiempo. Ya no son 120 años de tiempo. Ahora tenemos en nuestro calendario gregoriano, tenemos 2026 años de tiempo que Dios nos ha dado. Y quizás a muchos Dios les ha dado muchos años, 40, 50, 60, 70, 80 años, y les sigue hablando. Pero lamentablemente muchos no entendieron y ya murieron en pecado. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, sigue dando tiempo. No sabemos cuándo Él va a cumplir su promesa, como dice Pedro. El Señor no retarda su promesa, según muchos o algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios, el placer, el deleite, el deseo del corazón de Dios es que la gente se salve por medio del arrepentimiento, por medio de poner su fe en Él, en su palabra, en su sacrificio, en su sangre. Pero a pesar que Dios les ha hablado por muchos años, miles y miles de personas no querrán creer en Cristo. Así como en el tiempo de Noé, miles y miles no quisieron creerle a Noé el mensaje de Dios por medio de Noé y lo rechazaron. Hoy habrán millones de personas sobre la faz de la tierra que no van a creer, porque su corazón es malo, porque aman más el pecado. Rechazarán el mensaje de Cristo. Pero Dios un día hará lo mismo que hizo con Noé. Entra tú al arca, tú y tu familia, porque solo a ti te he visto justo delante de esta generación, delante de mí. Un día Cristo tomará la decisión de venir y cumplir su promesa, de venir a esta tierra, a llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia.
un día vendrá y cumplirá su palabra. Y muchos van a creer, pero ya fuera de tiempo, porque dentro del tiempo que Dios ha establecido, muchos no quieren creer. De hecho, hoy muchos se mofan contra Dios y contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Dicen que la Biblia no es la palabra de Dios. Dicen que el Dios de la Biblia no es el Dios verdadero, que es mentira, que es falso. Incluso muchos han dicho que Dios no existe. Pero un día se va a cumplir la palabra que está escrita en la Biblia y van a creer, pero ya será tarde. ¿Por qué no creerle a Dios ahora y decidir salvarse en las manos del Dios Todopoderoso ahora que hay tiempo, que hay oportunidad, que Dios, hermano, no ha venido, que Dios no ha determinado llevarse a su pueblo? Porque está establecido ese día. Pero solo Dios en su soberanía sabe cuándo. Nadie lo sabe, pero puede parecer en cualquier momento. Puede ser más al rato, mañana o dentro de 100 años, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esta generación llegará un día que ya no estará en esta tierra. Y mientras tenemos uso de razón, hay que volvernos a Dios. ¿Para qué esperar estar en una cama? ¿Para qué esperar que algo malo nos suceda? ¿Para qué esperar estar muriéndose en una cama para venir a Cristo hoy que podemos, que tenemos fuerza, que tenemos conciencia, que podemos discernir? ¿Por qué no hacerlo hoy? Muchos supuestamente se entregan a Cristo cuando ya perdieron la conciencia, cuando ya no pueden confesar sus pecados, y la Biblia dice que el que cree y confiesa, ese es salvo. Alguien que ya perdió la mente, que ya no puede hablar, ¿de qué se puede arrepentir? ¿Qué conciencia puede tener? Hoy que usted tiene conciencia, que puede discernir entre lo bueno y lo malo, entre Dios y el diablo, entre el cielo y el infierno, entre lo justo y lo injusto, hoy usted puede hacerlo. Hágalo, no tarde, porque usted no sabe qué va a pasar mañana. Aquí no somos eternos, aquí somos temporales, estamos de paso en esta tierra. ¿Por qué no creerle a Dios hoy que tenemos la oportunidad? Dios es bueno, sigue dando oportunidades al ser humano. Dios no es que se le haya olvidado. Dios es que todavía tiene paciencia y está esperando que usted y yo nos volvamos a Dios de todo corazón. Así es que, gente de Santa Cruz, ordenen su vida delante de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de todo aquello que ofende a Dios, de la idolatría, de la hechicería, del adulterio, de la fornicación, de todo aquello que Dios abomina. Gente de Santa Cruz, vuélvase a Dios antes que sea tarde. Dios les ama ahora y les está dando una oportunidad. Volvámonos a Dios, porque mañana puede ser tarde. Y no es manipulación, es la verdad de la vida. Hay gente que no sabe cuándo va a terminar su vida en esta tierra. Ahora mismo hay muchos que su fin, el círculo de su vida en esta tierra, el ciclo de su vida, en esta tierra está terminando. Y usted no sabe cuánto tiempo le falta, porque somos de carne, somos de huesos, somos vulnerables, somos débiles. Y solo en las manos de Dios tenemos vida eterna. Así que yo le dejo esta reflexión a todos aquellos que me han escuchado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no cometa el pecado, el error más grande que cometió aquel pueblo, aquella generación del diluvio. ¿Cuál fue el pecado que cometieron? El pecado más terrible. No haber creído en el mensaje de Dios a través de Noé. Haber rechazado a Dios. Así es que el pecado más grande de esta generación actual puede ser que no sea la brujería, ni el asesinato, ni de eso. Puede ser que sea el no creerle a Dios, el rechazar a Dios, el no recibir la palabra de Dios. Y eso le va a costar, le va a hacer sufrir, lamentar y llorar por todos los siglos de los siglos, porque no quiso escuchar a Dios cuando Dios le habló. Dios no se ha quedado tranquilo porque Dios ama a este mundo.
Dios habla a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, a través de un canto, de una alabanza, a través de una persona, a través de un tratadito bíblico, a través de cualquier medio. Dios está hablando de muchas maneras. Hebreos dice que Dios en el Antiguo Testamento habló de muchas formas, de muchas maneras, pero hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Es verdad, Cristo no anda en persona en esta tierra predicando, pero hace más de 2000 años que vino a esta tierra, a Belén de Judea. Ahí nació, ahí creció y predicó. Pero este evangelio ha llegado hasta el día de hoy, hasta nuestros oídos, a nuestros corazones en el día de hoy, y nos ha encomendado a nosotros la predicación del evangelio. Y cada vez que predicamos esta palabra, es Dios hablando al corazón del hombre. Así es que en el nombre de Jesús yo le digo a usted, no haga oídos sordos. Escuche a Dios, porque se trata de vida o de muerte. Se trata de su alma, de usted, que un día tendrá que rendir cuentas. Y es mejor que lo haga hoy, que tiene conciencia, y antes que le llegue la muerte y no le quede tiempo de arrepentirse. Así que en el nombre de Jesús, con todo mi amor y mi corazón, le dejo esta reflexión. Y quiero hacer una oración en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre Celestial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta preciosa noche te rindo las gracias, porque por medio de la fe he sido justificado y te conozco, he sido perdonado. Gracias te doy, Dios eterno. Gracias, mi Señor Jesucristo, por morir en la cruz del Calvario por mí. Y por todos aquellos que hoy, Señor, me pueden escuchar. Te ruego misericordia por todos los oyentes que están en casita, que están al otro lado de la pantalla de mi teléfono. Ten misericordia de aquel que me está escuchando y viendo. Que esta palabra haya un rincón en su corazón. Que esta palabra haya cabida en sus vidas. Y tengan la oportunidad de arrepentirse, de ir a ti, Señor, y ser salvos por la fe. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra. Y sé que tu palabra no volverá vacía jamás. Tu palabra es poderosa, será prosperada, porque el propósito de haberla enviado es para que prospere en más de un corazón, que simboliza una tierra buena. Señor, que esta palabra haya caído en alguna tierra buena en esta noche, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Es que quiero agradecer a las personas que se unieron a este en vivo. Dios les bendiga. Quizás está difícil saludarlos a todos por uno, pero ha sido un privilegio, un placer poder compartir con ustedes. Dios los bendiga de una manera especial. Y repito, no tarden en entregar sus corazones al Señor. Cristo los ama. Y cada día que Dios le da es una oportunidad que Dios le envía. Dios bendiga a todos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Amén y amén.